se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. A iniciar entonces, hermanos, y vamos a hacerlo como siempre a través de una oración para encomendarnos a nuestro Dios. Querido Padre, que habitas en las alturas de los cielos, Señor, en este momento queremos agradecerte por el don de la vida, porque estamos casi finalizando el día y tú nos has cuidado en el transcurso de este día que nos has dado. Y también nos permites el poder dedicar este espacio de tiempo, Señor, para poder estudiar tu palabra y poder prepararnos, ya que este brazo lo has proyectado en tu sabiduría para que cumpla el propósito de preparación de tu pueblo. Sé con nosotros, Señor, acompáñanos, por favor, que tu Espíritu Santo se mueva en nuestro medio. Te lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio entonces a la temática de esta hora, la cual hemos colocado el título de la buena ventilación y su relación con la contaminación fuera de casa. Vamos a ver, hermanos, que venimos estudiando una temática que concierne a ese principio físico del aire puro. Pero, hermanos, cuando decimos aire puro o cuando ese principio indica aire puro, seguramente estamos también hablando en relación a esa respiración adecuada y en la cual influyen más bien diferentes factores, entre ellos, bueno, como vimos la temática pasada, la postura corporal juega un papel muy importante para poder tener una buena respiración. El evitar ropas que compriman nuestros órganos internos y tal como el pulmón, esto va a tener una influencia también en la buena respiración. Y hoy vamos a hablar también en relación para poder tener una respiración adecuada necesitamos tener una buena ventilación. Pero esta buena ventilación, hermanos, la vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a estudiar una de ellas. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras. En el libro de Job, en el capítulo 33 y versículo 4, dice la palabra inspirada por Dios: el Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Hermanos, es por Él que nosotros estamos vivos hasta este momento. Es esa inspiración, ese aliento, ese soplo de Dios, el cual nos mantiene hasta este momento, y dice su palabra que por Él vivimos y existimos y nos movemos. Es por esa inspiración del Omnipotente que da vida. Bueno, estamos hablando entonces de esa buena ventilación, pero hermanos, no podríamos avanzar en esta temática sin tocar el asunto del medio ambiente, tanto de la contaminación externa como de la contaminación de interiores. Estamos hablando de esa contaminación ambiental, pero que existe no solamente en el medio exterior, hermanos, sino también en el interior. Estamos hablando en nuestros hogares, en las casas. Pero hoy vamos a hablar y vamos a referirnos únicamente a la contaminación externa, porque si unimos las dos temáticas es
es sumamente largo. Entonces no queremos hacerlo tan cansador y queremos que esto pueda tener una enseñanza para nosotros. Dice las Sagradas Escrituras, este es otro texto que nos va a guiar en la temática de esta hora. El profeta Isaías, en el libro de Isaías, precisamente capítulo 24 y versículo 5, dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Bastante interesante el texto, hermanos, que aún las Sagradas Escrituras nos habla acerca de esa contaminación aquí en el mundo, en nuestro planeta. Y como les mencionaba anteriormente, estamos hablando del aire puro, estamos hablando de la buena respiración y no podemos dejar de hablar de esta temática que también nos concierne a nosotros como cristianos, que tiene que ver con el medio ambiente. Bueno, la Biblia, hermanos, es clara y creo que lo tenemos bastante bien identificado esto de que Dios es el creador y el proveedor de todas las cosas. Por eso el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 y versículo 11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Remarcando tan claramente a Dios como el Dios creador de todas las cosas que hay en esta tierra, hermanos, todo lo que existe, dice, todo lo que está aquí en este planeta fue creado por Dios, no tenemos duda de eso. Es Dios nuestro creador, pero también es nuestro proveedor. Ahora, también, hermanos, la palabra de Dios hace mención de que el hombre, Dios lo ha colocado como mayordomo para cuidar esa creación de Dios. Por eso es que el salmista David, en el libro de Salmos, en el capítulo 8, del 6 en adelante, dice la Biblia que le hizo enseñorear sobre las obras de sus manos. Dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Es decir, todo lo que creó lo colocó bajo la mayordomía del hombre. Ahora, en la historia de la creación, es allí precisamente, hermanos, donde se registra por primera vez esas responsabilidades del hombre hacia el medio ambiente. Y vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esa palabra ahí, sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El libro de Génesis, ahora en el capítulo 2 y versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y aquí estamos hablando, hermanos, de esas responsabilidades que Dios coloca en el hombre en relación al medio ambiente. Número 1 dice: llena la tierra y sojuzgadla. Génesis capítulo 2 versículo 15 dice: y colocó Dios al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, ¿cuáles son, hermanos, esas tareas o esas responsabilidades como mayordomo del Edén que Dios le da a Adán y a Eva, pero es en una forma de bendición, no como un trabajo penoso o una carga para Adán y Eva? No, fue una bendición. Número 1, entonces, Génesis 1:28 dice: tenían que llenar la tierra. Y miren, en Génesis capítulo 9, versículo 1, Dios repite esa parte de la tarea Noé después del diluvio. Número 2, habían de subyugar o sojuzgar la tierra. Esa palabra, hermanos, esa palabra en hebreo significa literalmente poner bajo el control del hombre. Qué interesante, ¿verdad? Todo lo que hizo Dios, sojuzgarla, es decir, le dejó el control, lo puso bajo el control del hombre. Número 3, Adán y Eva también reciben el dominio sobre las otras criaturas que viven tanto en el mar, en el aire, en la tierra. Y la idea aquí, hermano, eso de dominio,
significa precisamente de gobernar. Ahora, número 4, Dios le da también a Adán la tarea de ponerle nombre a los animales. Estamos hablando de esa responsabilidad que Dios pone en el hombre respecto al medio ambiente. Génesis 2:19, dice, Adán llamó a los animales por su nombre. Esto significaba que Dios, y aquí viene algo interesante y algo importante, así lo considero, significa que Dios le da el dominio sobre los animales. Estamos hablando de los acuáticos, de los terrestres, de los que están en el aire, pero bastante interesante, hermanos, porque Dios no le da el dominio sobre el ambiente físico, que es la temática precisamente de este momento. Dios no le puso el dominio sobre el medio ambiente. Número 5, y ahorita vamos a explicar un poquito más eso. Adán tenía que labrar también el huerto, Génesis 2:15. Eso tenía que ver como, o incluía el cuidar de las plantas, el mantenerlo bajo control, y a la vez, a través de ese cultivo, de ese labrar, le iba a servir de provisión de alimentos al hombre. Y número 6, Dios le indicó que debía cuidar o guardar el jardín. Esto, hermanos, implicaba que la autoridad sobre lo creado tenía que ser más bien benevolente. Es decir, tenía el control el hombre, tenía el dominio, podía sojuzgar, poner bajo control, gobernar, subyugar, pero tenía que ser benevolente. Por eso dice cuidar o guardar el jardín del Edén. Hermanos, ¿cuáles o qué implicaciones más tiene el asunto de la mayordomía que Dios colocó en el hombre hacia el medio ambiente? Isaías capítulo 45 y verso 18 dice, el que formó la tierra y la fundó, no la creó para que estuviera vacía, sino para que fuese habitada, lo creó. Y Apocalipsis, hermanos, este es un texto bastante interesante porque uno de los primeros textos que yo les dije, esto es base para el estudio de esta hora, decía que la tierra se contaminó bajo sus moradores porque se traspasaron las leyes de Dios. Pero el libro de Apocalipsis, hermanos, si usted busca en su Biblia, Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, viene una tremenda amonestación para nosotros. Dice, la ira de Dios es venida, y usted puede leer todo el texto, y para que destruyas, dice, a los que destruyen la tierra. Hermanos, precisamente esta semana estábamos hablando con otro grupo de hermanos y estábamos hablando precisamente de esta contaminación. Y esto de que Apocalipsis capítulo 11, verso 18 dice, y la ira de Dios es venida para que destruya a los que destruyen la tierra, no precisamente está hablando de aquellos que por alguna razón X están lanzando misiles o bombas y están destruyendo el planeta. Esto tiene otras implicaciones también que podrían ser un tanto más sencillas y menos complicadas que eso, pero al fin y al cabo es una destrucción. Y Apocalipsis dice, Dios viene y destruye a aquellos que de alguna manera destruimos la tierra. Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo hace unos momentos, hermanos? Que Dios le da el control sobre los animales, pero que no da el control no sobre el ambiente físico. No nos ha dado el poder de controlar el mar, la atmósfera. Nosotros no tenemos control sobre la atmósfera o los continentes, pero sí es parte de la mayordomía el poder, el cuidado del ambiente físico. Ahora, hermanos, esto también es claro y debemos de comprenderlo, de que por más que nosotros hagamos la parte de nuestra mayordomía de manera individual, porque tenemos un deber individual, aunque lo hagamos, es necesario recordar las palabras del apóstol San Pedro, y ahora tendremos que ir a la Biblia una vez más, a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10.
Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, dice, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, por más de que cuidemos el ambiente y la tierra, de todas maneras, nuestro mundo un día va a terminar. Dice aquí el segunda de Pedro que todo va a ser deshecho, que van a ser quemados. Pero eso, hermanos, no nos quita que nosotros tengamos que hacer esa función de nuestra mayordomía de manera individual. Ahora, antes de adentrarnos ya al asunto de contaminación o contaminantes, es muy necesario mencionar, hermanos, el asunto de que aquí hay una relación con el día sábado también. El sábado y la naturaleza. Usted sabe que hay una relación ya, nada más de mencionar ese pensamiento sábado y naturaleza, sabemos de que hay una relación. La palabra de Dios dice, acuérdate del día sábado para santificar. ¿Por qué? Porque aquí vuelve a recalcar al Dios creador, porque en 6 días hizo el Señor, hermanos, es creador. Y así es como inicia el 4º mandamiento. Que nos acordemos, dice aquí, de santificar el sábado porque todo fue creado por Dios, porque Dios es un Dios creador. Así es de que, hermanos, si todo fue creado por Dios, entonces no nos corresponde ni a usted ni a mí destruir lo que Dios ha creado. Al contrario, nos corresponde siempre tener en mente que por medio del sábado, que todo se originó por el poder de Dios, y por eso todo lo que está aquí en la tierra, todo lo creado, merece el mismo respeto y cuidado que el propio Creador dispensa a todo lo que existe. Ahora, Mensaje Selecto, tomo 1, página 121 y párrafo 3, dice aquí ese texto que en el mensaje del primer ángel, hermanos, porque mire hermanos, estamos estudiando aquí la temática de la Reforma Pro Salud, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, pero cuando vamos al espíritu de profecía dice que cuando se presenta el mensaje del tercer ángel nunca se separa del segundo y el segundo del primero, porque estos 3 mensajes siempre están unidos. Ahora, Mensaje Selecto dice que en el mensaje del primer ángel se llama a los hombres a adorar a Dios. Mira aquí la relación, que es nuestro creador, quien hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Hermanos, volvemos a recalcar aquí que si Dios es creador, entonces no nos corresponde a nosotros destruir lo que Dios ha creado. Y no solamente estamos hablando de esa destrucción de física que podemos hacer nosotros mismos en nuestro organismo, sino también con todo lo que Dios ha creado. Ahora, Historia de la Redención, página 144, dice, el sábado había de ser una señal entre Dios y su pueblo para siempre, y de esta manera se manifestaría la señal. Ahí tiene 2 puntos. ¿De qué manera se manifiesta la señal? Bueno, de que todos los que guardan el sábado, o de todos los que guardaran, dice aquí, el sábado, pondrían de manifiesto mediante esa enseñanza que eran adoradores del Dios viviente, creador de los cielos y la tierra. Entonces, el sábado sería una señal entre el Señor y su pueblo mientras hubiera gente sobre la tierra que le sirviese. Entonces, no olvidemos, hermanos, que hay una relación aquí, entonces, del Dios creador, de esa distinción de la observancia del día sábado y el cuidado y nuestra mayordomía, no solamente con nuestro organismo, con nuestro cuerpo, sino con toda la creación. Así que ahora sí, hermanos, poniendo eso como base y teniendo claro esos conceptos, vamos a hablar entonces sobre la contaminación del aire. Dijimos, estamos en la temática del aire puro, la buena respiración, pero pues indudablemente, hermanos, estamos viviendo en un mundo que está contaminado. ¿Y cómo es que se contamina el aire? Hay 2 factores, hermanos, que intervienen en la contaminación del aire. Número 1 es ese factor natural.
Y esto es interesante porque a veces siempre que hablamos de contaminación pensamos en un tipo de contaminación, pero existen dos tipos de contaminación. Uno que se le conoce como factor natural, quiere decir, o aquí más bien interviene todas esas emisiones de gases y cenizas volcánicas. Hermano, esto el hombre no lo cree, eso ya es parte de la naturaleza. Los volcanes emiten gases, cenizas, que son contaminantes. El humo de incendios que no son provocados por el hombre, bueno, es un factor natural. El polvo, el polen, las esporas de plantas, los hongos, las bacterias. Hermanos, interesante porque de todo esto habla el espíritu de profecía. Eso no son contaminantes del hombre, hermano. El polen, las esporas, el hongo, las bacterias, es un factor natural. Está ya en su naturaleza, se encuentra en nuestro medio, en el medio ambiente. Pero también hay otro factor que se le conoce como contaminación antropogénica. ¿Y cuál es esa? Bueno, es así, hermanos, es aquella que es producida por el ser humano. Generalmente digo que cuando hablamos de contaminación estamos pensando en esa que el hombre produce, en esa o donde la mano del hombre está involucrada. Y es esta precisamente la contaminación antropogénica, producida por el hombre, pero no nos olvidemos de la otra que son factores naturales. ¿Cuál es esta entonces? La que produce el ser humano. Es la que representa el riesgo más grave para la estabilidad de la biosfera en general. Y esta es la más peligrosa. Esta es la que causa más daño, hermanos, a todo lo que nuestro ecosistema, biosfera en general. Esto es lo que causa más daño, la intervención o la mano del hombre en toda la naturaleza. Interesante, ¿verdad? Porque acabamos de ver de que Dios dejó al hombre precisamente para que ejecutase su mayordomía en todo lo creado. Y sin embargo, dentro de los estudios ambientalistas, se ve que la que causa más daño precisamente es la que el hombre está provocando. Ahora, esta contaminación entonces está provocada por diversas causas, pero el mayor índice se debe precisamente a esas actividades que tienen que ver con las industrias, actividades industriales, actividades comerciales, actividades domésticas, que eso lo hablaremos en otra temática, las agropecuarias, los vehículos, motores de vehículos, por todas las sustancias, hermanos, que están arrojando en la atmósfera. Vehículos motorizados, por ejemplo, que están contaminando con monóxido de carbono, dióxido de azufre, ozono, partículas suspendidas de plomo, y en toda ciudad, porque vamos a hablar mucho de ese plan que Dios nos ha dado también, desde luego que sí. Ciudades industrializadas, hermanos, se identifican allí muchísimos contaminantes, pero dentro de todos esos muchos contaminantes están predominando esos productos derivados del petróleo. Motores de distintas industrias, y ya dijimos de los carros. Hermanos, el mismo hombre está contaminando el ambiente. Ahora, consecuencias, hermanos, consecuencias de esa contaminación del aire, y todavía, hermanos, voy a mencionar las consecuencias de esa contaminación del aire en cuatro niveles, podría decir. Uno, en las personas o en los seres humanos, en los materiales que son de construcción, en las plantas, es decir, en la vegetación, y los problemas ambientales. Pero dentro de los daños que llega a ocasionar en los seres humanos, ya estamos destacando desde aquí, hermanos, una lista de enfermedades, y no estamos adentrándonos todavía específicamente en esa temática, pero vamos a tocar aquí a grandes rasgos cuáles son esas consecuencias en el ser humano. A nivel pulmonar, sistema pulmonar, problemas con el asma, enfisema pulmonar, cáncer del pulmón, bronquitis. Hermano, esa contaminación de la que estamos hablando va a tener su consecuencia, y no se olvide, estamos en una temática de reforma en pro de la salud. Sistema pulmonar. A nivel de la piel,
van a empezar a salir probablemente manchas, cáncer en la piel, afecciones en la mucosa de la nariz, irritaciones en los ojos, conjuntivitis y inclusive hay una relación aquí, hermanos, con las afecciones cardiovasculares y entre otras enfermedades, que la lista le sigue aquí. Pero estamos hablando solamente de unas cuantas consecuencias en la salud del ser humano. Si hablamos en los materiales, viene el deterioro, hermanos. Deteriora materiales que se utilizan en las construcciones y otras superficies. Si hablamos de la vegetación, bueno, pues va a alterar también ese proceso de la fotosíntesis. Mire, hermanos, hasta dónde está causando el daño esa intervención del hombre en el medio ambiente. Pero nos vamos a enfocar ahorita entonces en esa contaminación con esos problemas ambientales. Vamos a enfocarnos allí, y en esos problemas ambientales estamos hablando del smog, ¿sí? El smog que se forma precisamente por esa acumulación de contaminantes en la atmósfera. Dentro de esos contaminantes, agentes contaminantes, está el monóxido de carbono, ese que está siendo expulsado por los vehículos, por los carros. El óxido de azufre. ¿De dónde está saliendo ese óxido de azufre? Bueno, pues de las chimeneas de las fábricas. El carbón, o también conocido, o el otro nombre que se le da es el polvo negro, que se está formando por la quema incompleta de la gasolina y otros productos derivados del petróleo. El smog es uno de las consecuencias. Ahora, hablamos de otro factor o de otra consecuencia que tiene que ver con el efecto invernadero. ¿Usted ha escuchado hablar sobre el efecto invernadero, hermanos? La temperatura media de la Tierra, hermanos, sería inferior a 0 grados centígrados, es decir, la Tierra sería demasiado fría para ser habitable si Dios no hubiese colocado el efecto invernadero. Si no existieran esos gases que producen precisamente ese efecto invernadero. Pero se ha visto, hermanos, que en las últimas décadas la temperatura media del planeta está subiendo. Y esto es debido precisamente porque ha habido una mayor concentración o presencia de gases en la atmósfera por la acción del hombre. Estamos hablando de que esta es la intervención del hombre: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y otros gases, otros componentes. Y hay una institución u organismo, por sus siglas IPCC, que son el Panel Internacional para los Cambios Climáticos, señaló que la acumulación de gases por ese efecto invernadero, hermano, está produciendo un cambio en el clima actual. Estamos hablando de que el dióxido de carbono y otros gases de la atmósfera permiten el paso de esos rayos solares, pero están impidiendo que la mayor parte del calor de la Tierra escape hacia el espacio. Entonces, hermanos, aquí cuando hablamos de ese efecto invernadero, o estamos hablando también de calentamiento global, muchas veces le damos un enfoque como de algo de conspiración y cosas que están haciendo los grupos allá místicos hermanos. Pese a que pudiera haber un tanto de conspiración, no olvidemos, hermanos, de que todos estamos involucrados aquí en esto, y mientras nosotros no cumplamos nuestra mayordomía, definitivamente va a tener un efecto, porque estamos contribuyendo. Y algo tan sencillito que podríamos decir, hermanos, el hecho de tirar basura. Y hermanos, esto nunca se habla, esto nunca lo hablamos como iglesia, no sé por qué, pero nosotros, de acuerdo al libro de Génesis, dice la palabra de Dios que Dios colocó en el hombre, le dio el dominio y le puso una responsabilidad al hombre de cuidar. Desde luego, según Pedro decía, esto se va a acabar, esto se va a destruir, pero de todas maneras nosotros tenemos aquí una responsabilidad.
Tenemos una responsabilidad en esto. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, concentraciones de dióxido de carbono que se han incrementado, hermanos, y esto, pues, desde luego va a alterar la temperatura. Y ese calentamiento, hermanos, empieza a notarse también por el aumento, la intensidad de fenómenos extremos. Estamos hablando de incendios, inundaciones, huracanes, a consecuencia de. Pero el cambio en el clima, hermanos, implica mucho más que un aumento gradual de temperatura. Estamos hablando que es probable que esas lluvias, nevadas, el viento, corrientes marinas, niveles de evaporación, flujo de agua en ríos y lagos y otros aspectos del clima también van a experimentar cambios. Hermanos, vamos a ver un texto después del espíritu de profecía, por qué es que esto está ocurriendo así. ¿Y cuál fue el inicio y por qué está llegando a tremendas magnitudes? Entonces, la única manera, dicen los expertos climáticos que estudian el medio ambiente, ambientalistas, dicen la única manera de poder evitar estos riesgos consiste en estabilizar las concentraciones de gases que contribuyen al efecto invernadero. Entonces, están diciendo, bueno, vamos a controlar esos gases. Esa estabilización implica entonces que hay una reducción de emisión de gases y escuchen los porcentajes. Tienen que reducirse del 50 al 60% en este siglo actual, dicen ellos. En este siglo tenemos que reducir. Hermanos, ¿cómo reducimos todos esos gases? Ellos mismos explican y dicen, bueno, esta es una tarea muy difícil porque aquí implica que dejemos de utilizar gases, otros tipos de gases y utilicemos el gas natural, que utilicemos combustibles de bajo contenido de carbono, fuentes de energía hidroeléctrica, solar, estamos hablando. Tendríamos que, dicen ellos, rediseñar edificios en su construcción. En el sistema de transporte, hermano, tendríamos que quitar eso y poner nuevos transportes, procesos industriales tendrían que ser otros para poder utilizar la energía de manera más eficiente. Entonces, dicen, tenemos que reducirlo hasta un 60% esos gases que están contaminando. Hermano, esto es bien difícil, es muy difícil de poder hacerlo. Pero vamos a hablar de otro contaminante. Cuando estudiamos la temática del agua, hablamos muy poquito de esto, pero hoy vamos a hablar un poquito más, no nos vamos a expandir tampoco porque estamos tocando nada más algunos aspectos que nos interesan en la temática. La lluvia ácida, hermano, usted ha escuchado sobre la lluvia ácida, es una de las consecuencias también de la contaminación del aire. Inclusive en temáticas del agua, cuando estudiamos el agua, habían en otros lugares que hemos expuesto, nos han preguntado si podemos tomar el agua de lluvia. ¿Se puede tomar el agua de lluvia? Ahora, ¿cómo se forma, hermano? Esta lluvia ácida también es una de las consecuencias de la contaminación del aire. Cuando cualquier tipo de combustible se quema, entonces diferentes productos químicos se comienzan a liberar y estos van a dar en el ambiente, al aire. El humo de las fábricas, y aquí volvemos otra vez con la intervención del hombre, el que proviene de un incendio o el que genera un automóvil, no solo contiene partículas de color gris, ese smog que acabamos de hablar, ese smog es visible, ¿verdad? Si usted sale y mira la ciudad está toda gris y no es neblina, no es la neblina, es el smog, es el contaminante. Ahora, cuando está en la quema de estas fábricas, de los automóviles, no solamente, hermanos, podemos percibir esas partículas de color gris, además también hay algo, y en grandes cantidades, gases que son invisibles. Pero estos gases que son invisibles, hermanos, son altamente perjudiciales para nuestro medio ambiente. Entonces, esas centrales eléctricas, las fábricas, maquinarias, coches, están quemando combustibles y eso, hermanos, son productos
o más bien están produciendo gases contaminantes. ¿Como qué tipo de gases? Pues tenemos que mencionar aquí óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. ¿Cómo se forma esa lluvia ácida, hermanos? Bueno, cuando esos óxidos, hermanos, reaccionan, esos óxidos que se están emitiendo, reaccionan al contacto con la humedad del aire. Mire hermanos, cómo se está formando esto. Ahora, esos óxidos, nitrógeno, dióxido de azufre, cuando entra en la humedad y se junta con la humedad del aire, se van a transformar en 3 tipos de ácidos. Esto estamos diciendo que se transforma en algo que no es visible, invisible para nuestros ojos, pero ahí están esas partículas. Se transforma en 3 tipos de ácidos: ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido clorhídrico. Hermanos, en el ambiente están formados. ¿Pero qué va a suceder? Bueno, esos ácidos se van a depositar en las nubecitas. ¿Cómo ven? Por eso es que estábamos hablando en la temática del agua, que probablemente, hermanos, esa nube se formó en un lugar de una ciudad industrializada, pero usted sabe que esas nubes hacen su recorrido, pero ya llevan esa agua y esos ácidos más bien depositados en esas nubes. La lluvia que van a producir esas nubes, que ya contienen esas pequeñas partículas de ácido, es a lo que se le conoce con el nombre de lluvia ácida. Ahora, ¿cómo determinamos la acidez de un líquido? Bueno, pues se utiliza una escala que usted ya conoce, que es muchas personas hablan mucho del pH, de la acidez y la alcalinidad. Bueno, para poder determinar la acidez de un líquido o de algo, se utiliza la escala llamada pH, que va a variar del pH de 0 a 14. Pero cuando hablamos del 0, estamos hablando de que es el punto más ácido, y el 14 es el más alcalino, siendo el 7, entonces un punto medio, por eso se le conoce como pH neutro. El 7 es el neutro, porque estamos hablando que va de 0 a 14, la mitad de 7, y ese es conocido como el pH neutro, 0 muy ácido y el 14 más alcalino. Ahora, acá hay un dato interesante, hermanos. La lluvia, independientemente de que se haya formado en un lugar donde hay mucha contaminación, esa lluvia, hermanos, es ligeramente ácida ya. ¿Por qué? Bueno, porque se mezcla con óxidos de forma natural en el aire. Recuerde que habían 2 factores de contaminación, uno que era natural y otro antropogénico, en el cual el hombre intervenía. Pero ya hay una contaminación natural, así de que esa lluvia, cuando se mezcla con esos óxidos de manera natural que se encuentran en el ambiente, viene a causar una ligera acidez ya en esa lluvia. Volvemos a repetir, la lluvia es ligeramente ácida ya de por sí, pero la lluvia que se produce en lugares donde hay contaminación, hermanos, ahí hay mucha mayor acidez. Pero vamos a mencionar el pH de esa lluvia que es contaminada por óxidos de manera natural. Esa lluvia ligeramente ácida tiene un pH de 5 y 6. Por eso, hermanos, no es muy recomendable tomar agua de lluvia. Por eso no es recomendable. Porque ya de por sí la pura lluvia, aunque no esté contaminada, es ligeramente ácida. Tiene un pH entre 5 y 6. Pero vamos a hablar del otro. Cuando el aire entonces se vuelve más contaminado con óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, la acidez de esa lluvia puede aumentar a un valor pH de 3. Dijimos que 0 era el más ácido, pero puede llegar hasta el pH 3. Para tener una leve idea, el zumo de limón, ese jugo de limón, hermanos, tiene un valor de un pH de 2.3.
por eso es ácido, ¿verdad? Tomamos un limón y es ácido. El pH del limón es 2.3, pero esa agua, esa lluvia ácida por contaminantes puede alcanzar un pH de 3. El limón, ¿cuál es la diferencia aquí? Para no dejar ahí en duda esa parte, aunque muchos ya lo saben. El limón, aunque tenga un pH de 2.3, ácido por fuera, pero cuando se introduce, y ese es ácido natural. Dios creó así, todos los cítricos son ácidos, tienen esa peculiaridad de acidez. Dios lo hizo así. El jugo de limón es ácido en su estado natural, pero cuando entra en nuestro organismo, tiene esa capacidad, podemos decir así, o esa propiedad más bien, porque es un alimento, tiene esa propiedad de volverse alcalino y por lo tanto puede neutralizar acidez en nuestro interior. Pero no así esa lluvia ácida que se formó por contaminantes ambientales. Así de que esa consecuencia, hermano, vamos a seguir aquí en la lluvia ácida porque esto es sumamente interesante. Es sumamente interesante. Las consecuencias, hermanos, de esa lluvia ácida va a tener efectos nocivos en el ecosistema y también sobre los materiales. Es increíble. Cuando se aumenta la acidez de la agua de los ríos, de los lagos, mira aquí hasta dónde vamos, va a producir trastornos importantes y vamos a hablar en varios aspectos. La vida acuática, la acidez de los suelos, la vegetación e inclusive en las construcciones. Algunas especies de plantas y de animales, hermanos, van a lograr adaptarse a esa condición para poder sobrevivir en esa acidez. Estamos hablando de la vida acuática y ahorita vamos a mencionar algunas cosas más que son interesantes. Pero hay otras, hermanos, que definitivamente tanto plantas como animalitos acuáticos no van a sobrevivir, no se van a poder adaptar a esa acidez. Uno de ellos, hermanos, hablando de la vida acuática, precisamente los camarones, caracoles, los mejillones. No sé si conoce los mejillones, hermanos, es muy parecido a las hostias, espero estoy diciendo correcta la palabra, es muy parecido, pero las personas consumen estos alimentos. Camarones, caracoles y mejillones, hermanos, son las especies que más van a ser afectadas por esa acidificación acuática, por esa lluvia ácida. Pero también van a haber efectos negativos en peces y principalmente, escucha aquí, salmón y las truchas. Es un tipo de pez. Y de las truchas hay diferentes especies también, hay diferentes clases. Una mayor acidez en el agua, hermano, puede causar inclusive deformaciones en los peces jóvenes. Hermanos, aquí tendríamos ya una razón más por qué el Señor dice que a medida que el tiempo iba avanzando en la etapa en la reforma pro salud, hablando en relación a la alimentación, decía, tiene que ser progresiva y conforme vamos avanzando en el tiempo, ya hay algo escrito allí, hermanos, en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, dice que iba a llegar el tiempo, en 1900 escribió, dentro de muy poco llegará el tiempo cuando el hombre no va a poder hacer consumo de ningún producto de origen animal. Estamos hablando de que muchas veces lo rojo, las carnes rojas se quitan, se eliminan, pero nos quedamos con el blanco, ¿verdad? Pensamos a veces que todo lo blanco es sinónimo de pureza. Entonces, pollo y pescado, o inclusive muchos, yo no sé por qué tienen la idea de que no comen carne, y dicen, ¿y ni pescado? O como que el pescado no estuviera dentro del grupo de los animales. Es pescado también es carne, ¿verdad? Y es de origen animal. Entonces, aquí tendríamos, hermanos, una razón más por qué el Señor dice que iba a llegar el tiempo cuando el hombre tenía que descartar todo producto de origen animal. Porque aún
dice la palabra de Dios, todo nuestro medio, los animales iban a sufrir a causa del pecado. Ahora estamos viendo, hermanos, cómo esa lluvia ácida, que fue una obra en la cual el hombre intervino por la contaminación del ambiente, pasa afectando a esos animalitos, pero la gente los consume. Consume camarón, consume caracol, consume los mejillones, el salmón está muy arriba con los omegas, hermano, y la gente consume salmón, la trucha, que es un pez. Hay preparaciones con este tipo de productos acuáticos. Pero ya tenemos aquí entonces una más. ¿Por qué tendríamos que evitar o por qué tendríamos que advertir a las personas de no consumir estos productos? La lluvia ácida, hermanos, también va a aumentar la acidez de los suelos. Estamos hablando de la tierra. Y aquí esto va a pasar afectándonos también a nosotros. ¿Por qué? Digo nosotros que quizás tenemos un plan ya de alimentación, no a base de productos de origen animal, sino basado en plantas. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos? Lluvia ácida también va a aumentar la acidez de los suelos y esto va a originar cambios en la composición de la tierra, va a producir lo que se conoce como lixiviación, quiere decir un proceso de lavado del suelo por la filtración del agua, es decir, el agua va a penetrar a esa tierra, va a hacer un lavado y va a lavar principalmente importantes nutrientes que son para las plantas como el calcio, una descalcificación podríamos decir, e infiltrando también metales tóxicos. Miren, hermanos, hasta dónde, por eso, hermanos, cuando estudiamos la reforma pro salud, yo siempre hago recalcar aquí, los principios físicos nunca se trabajan separados de los otros. Es una unidad, así como la ley moral, hermanos, del decálogo está unida, dice en una parte del espíritu de profecía que están unidos como listones, está unida la ley, usted no puede separar los 10 mandamientos porque tienen una hilación ahí, están unidos. La ley física, por ser ley divina también, establecida divinamente, también hay un hilo que los recorre a todos los principios físicos. Estamos hablando, Dios dice aire puro, sin embargo estamos viendo de que la contaminación del aire, de ese aire puro, que debería ser puro, pero que ya no está tan puro, hermanos, está contaminando aún los alimentos, la tierra. Y cuando decimos tierra, pues hablamos de alimentos, porque hay esa lixiviación, hermanos, ese lavado del suelo está quitando nutrientes. Aparte, está introduciendo metales tóxicos, tales como el cadmio, el níquel, el manganeso, plomo, mercurio, y de esa forma se introduce también a la corriente de agua. Entonces, ahora pasó también allá. Vegetación, primero estamos hablando hablamos de tierra, yo me adelanté un poquito, pero cuando hablamos de tierra, pues indudablemente la vegetación también va a sufrir no solo las consecuencias del deterioro del suelo, sino también un daño directo por contacto que puede llegar a ocasionar en algunos casos la muerte de la especie. Los vegetales, nuestros alimentos, hermanos, ¿qué le parece? Cuando hablamos de construcción histórica, bueno, son aquellas que se elaboraron con piedra caliza y la lluvia empieza a caer, inclusive algunas fuentes hablan de la Estatua de la Libertad, cómo se ha deteriorado precisamente, hermano, por la lluvia ácida. Cualquier estructura o construcción histórica elaborada con piedra, cuando entra en contacto con esa lluvia ácida, va a reaccionar, se va a transformar en yeso. Materiales metálicos se corroen a mayor velocidad. Ahora, hay un dato que me llamó la atención, es de que en la actualidad indican que la lluvia, hermanos, es en promedio, en la actualidad, 100 veces más ácida que hace 200 años. ¿Qué le parece ese dato? En la actualidad, hay datos, hermanos, que esa lluvia que estamos teniendo ahora 100 veces es más ácida que hace 200 años. Indudablemente, volvemos a recalcar aquí o resaltar
el daño que se está produciendo en nuestra tierra, hermanos, muchos estamos colaborando con eso. Por eso yo siempre digo, no todo es conspiración, todos tenemos una parte aquí en el medio ambiente. Hablamos también de la disminución de la capa de ozono. Esa capa de ozono de la atmósfera, que es una especie de, algunos le llaman como si fuese una sombrilla, porque es el escudo, es la protección de la superficie de nuestro planeta. ¿De qué nos protege? Bueno, de la radiación ultravioleta, ¿verdad? Ahora, aquí, hermanos, y aquí solamente una pequeña panorámica de lo que va a ser la segunda parte cuando hablemos de los contaminantes interiores. Vamos a hablar de una sustancia como son los clorofluorocarbonos, que son compuestos que están implicados directamente en la destrucción de la capa de ozono. ¿Y dónde cree que está presente esto, que tiene un nombre ahí medio raro? Clorofluorocarbonos. ¿Dónde se encuentran presentes y que están destruyendo esa capa de ozono? Pues en las bombas de spray, como desodorantes, lacas, ambientadores y todos los aerosoles en general. Por eso le digo, hermanos, esta es una vislumbre de lo que vamos a hablar cuando hablemos de los contaminantes en interiores, en casas. Y aquí mucho tenemos que ver usted y yo también con esta contaminación o esa destrucción de la capa de ozono. Ahora, con la contaminación del aire, la capa de ozono va desapareciendo y esto va en progreso, pero esto no se ve, no se oye, ¿verdad? No hace ruido, solamente se siente en el medio ambiente. Esa disminución de la capa de ozono va a tener como resultado la penetración de grandes cantidades de rayos ultravioleta que van a provocar una fuerte radiación nociva. Otra vez, ¿quiénes van a ser dañados? Las personas, los seres humanos, la fauna, la vegetación y los organismos acuáticos. Y de acuerdo con los especialistas, esta capa de ozono está disminuyendo cada año en un 0.3%. Cada año la capa de ozono se está destruyendo. Hay fuentes, hermanos, y aquellos que les gusta un poco la investigación, esa problemática de la capa de ozono, hay estudios que los van clasificando por años, de qué manera. Hermanos, comienza una clasificación desde el año 1979, cómo se veía nuestro mundo, y la última fecha o el último récord que se tiene, 2014. Cómo se ha ido deteriorando esa capa de ozono. Interesante. Entonces, dentro de las estadísticas de contaminación, no voy a hablar mucho aquí de eso porque en la primer temática del aire puro mencionamos algunas cifras. Lo único que vamos a recordar aquí, hermanos, porque ya entramos casi en la etapa final de la temática de ahora, es recordar que la contaminación del aire es el cuarto factor de riesgo de muerte a nivel mundial. Hermanos, una de las causas que se encuentra dentro de las primeras, porque es la cuarta, es precisamente, y gente se está muriendo, hermanos, y esto a causa de enfermedades que produce. Ya leímos una listita ahí de enfermedades. Aún no estamos desarrollando la temática de las consecuencias de todo esto a nivel de salud física. Pero pensemos, hermanos, dentro de las estadísticas, estamos hablando de esa carga global de contaminación atmosférica. Esto ocupa el cuarto lugar, es el cuarto factor de riesgo de muerte a nivel mundial. Hermanos, tenemos que hacer reflexiones aquí, con un escrito está. ¿Qué es lo que va a suceder finalmente con nuestra naturaleza? ¿Qué va a pasar con nuestra naturaleza? Conflicto de los siglos, página 575, dice: es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Hermanos, aquí tenemos
tenemos un consuelo, una esperanza, una promesa, porque el apóstol San Pedro decía, pese a que vimos ya nuestra mayordomía y la responsabilidad que tenemos una responsabilidad con el ambiente, y quizá lo vamos a ver mucho más de cerca, hermanos, cuando estudiemos la contaminación dentro de casa. Vamos a comprender, bueno, yo sé que usted lo comprende muy bien, pero cuando entramos en una temática es para concientizar, porque lo vemos, lo sabemos, pero hasta que no se toca a veces el punto, no concientizamos, o si no, el Espíritu Santo a veces no puede obrar de esa manera hasta que se presenta el asunto, y entonces el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestra mente para que tomemos responsabilidades individuales. Pero aquí encontramos una promesa, palabras alentadoras. Conflicto de los siglos, dice, es Dios quien va a proteger a sus criaturas y las va a guardar del poder del destructor. Pero el mundo cristiano, el cristiano, no el mundano, el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. ¿Qué era lo que declaró que haría? Alejaría sus bendiciones de la tierra y retiraría su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Hermanos, aquí hay algo terrible. Por un lado dice, bueno, Dios va a cuidar a sus criaturas, pero por el otro lado dice, bueno, aquel que se ha declarado en contra de la ley de Dios, dice, Dios va a retirar esa bendición de la tierra, Dios va a quitar su cuidado protector, pero de un grupo nada más, no de todos, sobre los que se rebelaron contra su ley y sobre los que están enseñando que su ley ya no está vigente, de que su ley ya fue para el pasado, de que no hay ley ahorita. Hermanos, sobre ellos, dice, se va a retirar, y sobre aquellos que están enseñando y sobre aquellos que están obligando a los demás a hacer lo mismo. Ahora, escucha aquí, seguimos en el conflicto de los siglos, 576, dice, esto es bastante, ¿qué podemos decir? Sorprendente. Ahora mismo, dice el espíritu de profecía, ¿cuándo? ¿Cuándo fue eso? Ahora mismo. Ahora, hermanos, ahora, es en nuestro tiempo. Satanás, está hablando de Satanás, ahora mismo está obrando, y ejerce, dice, su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, hermanos. Esto me llama la atención porque por el otro lado dice que cuando el ser humano tiene un problema y va a Cristo Jesús, dice que Él tiene 1000 maneras de solucionar un problema, cuando el hombre solamente encuentra 1 o 2 o 3 soluciones. El Señor tiene, dice, más de 1000 maneras para solucionar su problema y mi problema. Sin embargo, aquí ahora vemos el otro lado, el opositor, el otro poder antagónico. Dice aquí que Satanás está obrando ahora mismo y él ejerce su poder en todos los lugares. Escucha aquí, no solamente en lugares industrializados, en ciudades, sino está en todos los lugares, y su poder lo ejerce bajo 1000 formas. Interesante. Ahora, eso bajo 1000 formas tiene 2 puntos para que veamos en algunos de esas formas cómo Él está ejerciendo su poder aquí en la tierra. En las desgracias y calamidades de mar y de tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes. Hermanos, estamos escuchando todo eso ahora, ¿verdad? Desgracias, calamidad, donde mar, tierra, conflagraciones, guerras, huracanes, ¿sí? Escuchamos todo eso ahora. Terribles tempestades de granizo, inundaciones, escuchamos eso también. Ciclones, mareas extraordinarias y en los terremotos, hermanos. Ahora, dice el espíritu de profecía, ahora está obrando. Destruye las mieses casi maduras. Quiere decir, acabó con la cosecha. ¿Quién está obrando todo esto?
Bueno, dice, y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Pues desde luego, si se acaba la cosecha, si se acaba la producción de la tierra, entonces viene la hambruna, viene la angustia. Pero escucha aquí, porque esto es lo que interesa para la temática que estamos estudiando. Propaga por el aire emanaciones nefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. Hermanos, quiere decir que esto no para, esto no va a ir para atrás, esto no, ni con su mayordomía, ni que nos concienticemos con la mayordomía personal, esto no lo vamos a mejorar. La capa de ozono, la lluvia ácida, las contaminaciones, aunque usted y yo pongamos de nuestra parte, no va a mejorar. Dice que el enemigo, hermanos, está propagando por el aire emanaciones nefíticas. ¿Qué significa esa palabra? Nefítico. Dice el diccionario que resulta perjudicial para la persona que lo respira. Hermanos, estamos estudiando la temática del aire puro. Sin embargo, aquí dice, pues Satanás ya propagó por el aire, hermano, esas emanaciones nefíticas que cuando la persona lo respire, va a ser perjudicial para esa persona. Y por eso miles de seres van a perecer en la pestilencia. Y vamos a ver la definición más adelante de pestilencia. No ahora, sino más adelante en otro texto. Estas plagas, hermanos, todo esto que se acaba de mencionar, la tremenda lista que leímos de cosas destructoras, dice el Espíritu de Profecía, no va a ir haciendo más menudo, es decir, no va a ir aminorando, no, dice, se va a ir más y más desastrosa. La destrucción caerá sobre hombres y animales. ¿Estudiamos eso ahora? ¿Que hasta los animales iban a sufrir la consecuencia? Desde luego que sí. Por eso, hermanos, el profeta Isaías, capítulo 24, versículos 4 y 5, dice, la tierra se pone de luto y se marchita, la tierra llora, la tierra se va a poner de luto, desfallece la gente encumbrada de la tierra también es profanada bajo sus habitantes, y escuche por qué, porque traspasaron la ley, porque cambiaron el estatuto, porque cambiaron y quebraron el pacto eterno. Eventos de los últimos días. Página 27 dice, Satanás está obrando en la atmósfera. Hermanos, esta es la temática que nos compete, porque Dios dice, para nuestro bien, colocó un principio físico que iba a ser barrera para cuidar y para poder lograr el objetivo, era el desarrollo armonioso de la facultad física, mental y espiritual. Aquí no, en Reforma Pro Salud, hermanos, no solamente hay un enfoque físico. El asunto tiene que ver con cerebro y tiene que ver con desarrollo espiritual. Pero sin embargo, estamos viendo, dice, Satanás está obrando y lo está haciendo en la atmósfera, en lo que constituyó Dios como una barrera de protección para el hombre, para poder desarrollar sus facultades, estas tres facultades. Bueno, Satanás ahora está interviniendo en la atmósfera. ¿Qué está haciendo? Dice Eventos de los últimos días, página 27, la está envenenando la atmósfera. Y nosotros dependemos de Dios, o dependamos, dice aquí, de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y de la vida eterna. ¿Por qué habla así aquí, hermanos? Dice, Satanás está envenenando la atmósfera. Oh, pero yo tengo que depender de Dios. Mi vida la tiene que proteger Dios. La actual, es decir, ahora que estoy en este medio contaminado, pero también dice, y va a proteger mi vida, dice, nuestra vida actual y también la eterna. Interesante. Dios no ha impedido, y esta parte me llama la atención, ¿por qué no le cortó allí al enemigo que causara ese daño, hermanos? No, dice Eventos de los últimos días, Dios no lo ha impedido, que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, ese aire, hermano, que estamos respirando usted y yo.
lo ha contaminado y no lo ha impedido que contamine, que vicie el aire, que es una de las fuentes, así lo expresa Eventos de los Últimos Días, es una de las fuentes de vida y alimento con elementos mortíferos. Ahora, se sabe, hermanos, que el aire, sin aire nosotros morimos. O sea, decía uno de los textos que leímos ya con anterioridad, que dependemos más del aire que del alimento que estamos comiendo. Dependemos más del aire que del alimento. Entonces, ahora el enemigo vicia el aire, una de las fuentes que son vida y alimento para nosotros, con elementos mortíferos. Sigue diciendo, no solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre de pestilencia. Estas cosas son el resultado, escucha aquí, de las gotas de las copas de la ira de Dios que caen sobre la tierra, y esto es atemorizante, porque dice aquí que apenas es pálido esto. Son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro cercano. Hermanos, para todo esto, ya Dios dio una vía de escape, ya Dios puso una solución. Ahora, esto apenas dice es algo pálido de lo que se va a ver en el futuro, pero es en un futuro cercano, dice Dios, es un futuro cercano. Conflicto de los siglos, 576, volvemos a esa página, dice, y luego el gran engañador, ¿qué es lo que va a pasar después de que venga toda esa calamidad? Porque son las gotas, dice, son las gotas ya de la ira de Dios que se está viendo. Por eso es que le está permitiendo al enemigo que haga todos estos daños aún en el medio ambiente. Ahora, ¿qué va a suceder después de esto? Bueno, el gran engañador va a persuadir a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males, y vamos a enfocarnos aquí en el ambiente. Eso que está ocurriendo en el medio ambiente, va a decir el enemigo, esto es obra de aquellos que están sirviendo a Dios. Es por causa de ellos que está sucediendo todo esto. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios, lo cargará la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Ahora, se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Hermanos, ¿por qué veníamos diciendo que aquí estudiar esta temática, que es brazo derecho del mensaje del tercer ángel? Pero hablamos también al inicio sobre el mensaje del primer ángel, porque estos tres mensajes angélicos están con un listoncito también dorado, uno atado al otro, y no se pueden separar los tres mensajes. Ahora, hacíamos alusión que esa mayordomía que tenemos aquí, hermanos, nosotros, también está relacionado con el mensaje del primer ángel, Dios creador, y no podemos destruir lo que Dios ha creado. Pero también acá hay una relación en el asunto, hermanos, de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, y principalmente destacando el cuarto mandamiento, que es parte del mensaje del tercer ángel. ¿Qué va a suceder? Bueno, se declarará que los hombres están ofendiendo a Dios porque ellos están violando el descanso del domingo que se va a imponer. Que este pecado, porque ellos no están guardando el domingo y siguen guardando el día sábado, ha traído calamidades que no concluirán hasta que esos pocos, o muchos, pocos más bien, han traído calamidades que no va a concluir hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, están turbando al pueblo y están alejando la prosperidad temporal. Hermanos, todo eso que acabamos de leer hace unos momentos, la lista de males que está ocasionando el enemigo a nivel de ambiente, de atmósfera, viciando el aire que respiramos,
va a ser cargado precisamente al pueblo que está obedeciendo los mandamientos de Dios y que también obedece las leyes físicas de la salud, porque también son divinamente establecidas por Dios. ¿Qué le parece? Ahora, vayamos a este libro, Eventos de los Últimos Días, una vez más, en la página 27. Y aquí, hermanos, es donde yo estaba mencionando, vamos a dar esa definición de pestilencia, porque hace unos momentos lo leímos, pero yo no le di la definición que teníamos que darle. Voy a leerlo aquí. Página 27, una vez más, del libro Eventos de los Últimos Días. Decía el pensamiento que él está obrando en la atmósfera y que la está envenenando, está viciando el aire. No solamente se dañó la vida vegetal, el mismo hombre está sufriendo de pestilencia. Hermanos, ¿qué es pestilencia? La palabra pestilencia tiene 3 acepciones. Número 1, olor fuerte y desagradable. Eso es peste. Es una peste, es un olor fuerte y es un olor desagradable. Acepción número 2, o en la forma número 2 que se puede utilizar esta palabra, es cualquier cosa que pueda originar un daño grave, y estamos hablando ya de una plaga. Eso es pestilencia. Y el número 3, y hago esta mención porque Mateo capítulo 24 y verso 7, ahí habla sobre pestilencia. En medicina, pestilencia o peste se refiere a enfermedad grave y contagiosa. Podemos decir aquí, hermanos, no solamente pestilencia está relacionada con el asunto del ambiente, o no solamente tiene que ver con el olor fuerte y desagradable, sino cualquier cosa, hermanos, que esté causando una enfermedad grave y que ocasione daños graves. A eso se le llama en medicina pestilencia, porque vamos a ver el desarrollo quizá de muchas enfermedades que van a ser consideradas como una plaga, cualquier cosa que pueda originar un daño grave. No necesariamente fue porque olí algo que estaba en el ambiente contaminado. Cualquier cosa que origine un daño grave es considerado una plaga, es un sinónimo de pestilencia, una enfermedad grave. Todo aquello que vaya en aumento, cabe aquí en pestilencia. Por eso Mateo 24:7 habla de eso, hermanos, como una señal de la pronta venida de nuestro Señor Jesús. Pero entonces, no solo la vida vegetal, decía aquí, sino que el hombre mismo sufre de pestilencia. Ahora sí, con un aspecto o una amplitud un poquito más abundante de esta palabra, amplia. Son el resultado, decía aquí, de las gotas de la copa de la ira de Dios. Pero bueno, ¿cuál es la solución que se ha dado, hermanos, para todo esto? Y aquí, como cada temática presentada, primero es para mí y aplicado para mí, y cada quien tomamos nuestra parte. Es un tanto difícil poder hablar de esta parte que vamos a leer ahora o a hablar ahora, porque esto tendría que ser a través del ejemplo, pero desgraciadamente puedo decir que no es así, y estamos en esos planes, y siempre estamos instando que si todavía no hemos tomado la decisión respecto a estos textos que vamos a leer, por lo menos estemos, hermanos, en planificación, por lo menos, aunque estamos tarde. Pero ¿cuál ha sido la vía de escape o cuál es el medio que Dios ha colocado para poder librar de esta dificultad? Ahora, vamos a leer Mensajes Selectos, tomo 2, 410. Aquí está el plan de Dios, porque estamos hablando de contaminación, estamos hablando de aire puro, estamos hablando de respiración, y tampoco, hermanos, podríamos pasar de alto o ignorar que hay una recomendación de parte de Dios en este aspecto. No es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades. Interesante. Tenemos que tocar la temática de salir al campo. No es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades,
donde hay perturbaciones, donde hay confusión constante, hay que evitar esto, dice, para que los hijos, porque todo el sistema, para los hijos hay que evitarlos, porque todo el sistema, dice aquí, está corrompido por el apresuramiento, por la prisa, por el ruido, hermanos, y bien interesante, porque cuando uno estudia sobre la cuestión de la contaminación, hay también contaminación que tiene que ver con ruido. Qué interesante. Hay un lugar, no recuerdo en qué país es, que se está prohibiendo que estén tocando las bocinas de los carros, porque esto está causando daño a las personas que escuchamos tanto ruido de carros, hermanos, tanto sonar el sonido del carro, las bocinas, y están parando, están prohibiendo, ya no toque, está contaminando, le llaman contaminación de ruido. Y el espíritu de profecía habla de eso, apresuramiento, tráficos, correr aquí, correr allá, prisa, ruido. Ministerio de Curación, página 144, dice: si a muchos de los que viven en las ciudades y que no tienen ni un metro cuadrado de hierba que pisar y que año tras año no han mirado más que patios sucios y estrechos callejones, paredes de ladrillo, pavimentos, un cielo, escucha aquí cómo expresa el espíritu de profecía la contaminación que se vive dentro de las ciudades, un cielo nublado de polvo y de humo, contaminantes. Se les llevara a estas personas, dice, algún distrito rural, en medio de campos verdes, de bosques, de collados, arroyos, bajo un cielo claro, con aire fresco y puro, por lo menos está circulando un poquito más de aire porque hay árboles. Dice, si fueran esas personas allá, dice, esto les parecería estar en el paraíso. Evento de los últimos días, en el capítulo 7, bajo el título La vida en el campo, dice: el ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. Necesitamos hablar de eso. La exposición constante al contagio, aquí en las ciudades. El aire viciado, es decir, esa contaminación de aire. El agua impura, hablamos también ya en el pasado del agua. El alimento adulterado, hoy hablamos también un poco de cómo se adultera eso, desde dónde comienza. Las viviendas oscuras, malsanas, atestadas de seres humanos, son algunos, dice, de los muchos males con que se tropieza. Y no era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y viviendas. Ni una familia en 100, dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 445. Hermano, de la estadística de Dios es muy, ¿qué podríamos decir? Tan amplia y tan preocupante, porque ni una en 100 se va a beneficiar, tanto en el aspecto físico, mental o espiritual, porque estamos aquí en la ciudad. Ninguna. Pero ahora, escucha aquí, es mucho más fácil, dice aquí, obtener fe, esperanza, amor, felicidad en lugares apartados. Aleje a vuestros hijos, dice, de las escenas, y escucha aquí, de los sonidos de la ciudad, ese sonido ambiental, esa contaminación de sonido del público, del estrépito de los tranvías y carros. Hablamos de todo eso. Descubriréis, dice, que es más fácil que la verdad de la palabra de Dios haya morada en sus corazones. Salgan, dice Joya de los Testimonios, tomo 2, salgan hacia zonas rurales los que sufren de mala salud. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermanos? Así es de que, hermanos, vamos a ir concluyendo con la temática de esta hora. ¿Cómo comenzó todo esto? Solamente voy a tocar algunos rasgos del espíritu de profecía en consejos para los maestros. Esto comenzó, hermanos, a partir de que nuestros primeros padres desobedecen, y dice página 178 de Consejos para los Maestros, que Dios separó su rostro, apartó su rostro de la faz de la naturaleza. Y la naturaleza, a partir de ese momento, hermanos, quedó arruinada, mancillada por el pecado. Pero la lección objetiva, y por eso lo pusimos aquí después de esa salida al campo, de dejar la ciudad, salir al campo, porque acá hay una enseñanza.
Aparte de esa cuestión física, hermanos, la naturaleza está arruinada y mancillada por el pecado en todos los lugares. Pero las lecciones que Dios desea darnos, dice el Espíritu de Profecía, no se han obliterado aún ahora. Es decir, hay un lugar donde podemos seguir aprendiendo de la naturaleza, pero eso va a ser fuera de las ciudades. Cuando se la estudia e interpreta correctamente, esa naturaleza nos va a hablar del Creador. Aún la tierra, hermanos, dice, estaba condenada por la maldición, pero aún así la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto del hombre. Ya no solamente representa bondad, el carácter de Cristo, sino ahora también podemos ver el carácter de Satanás manifestado en la naturaleza. Y hemos hablado de eso también ahora. Ahora, hermanos, hasta el aire, dice aquí, del cual dependía la vida, estaba ahora llena de gérmenes de la muerte. Por eso ahora podemos ver esos dos poderes antagónicos, los dos caracteres, tanto el de Cristo como del enemigo en la cuestión de la naturaleza. Si queremos ver el carácter de Dios, todavía sigue siendo el libro de texto para el hombre. Hermanos, estamos terminando ya. Bien podríamos decir, hermanos, como este mundo se va a acabar, como este asunto se va a acabar, ¿para qué respetar? ¿Para qué cuidarlo? ¿Verdad? Pero acá volvemos a recalcar, hay una mayordomía individual. Quiere decir que las personas que actúan y obran, se obra por principio. Ellos actuarán, este pueblo remanente que lleva características especiales de vida, va a ser su vida, hermanos, así como es aquí, va a ser en el cielo. Y va a ser lo mismo cuando sea de vuelta aquí la tierra renovada. Es una cuestión de conciencia, es una cuestión de obediencia a los principios de la ley divina que obedece, porque ese es el modo correcto de vivir. Así fue, así aprendió, así educó su mente para obedecer y amar a Dios. Ahora, terminamos, hermanos, con este pensamiento que es sumamente importante. El libro de la Educación, página 90, párrafo 1, dice: transgredir la ley física, mental o moral significa perder la armonía con el universo, introducir discordia, anarquía y ruina. Siempre que se viole la ley de Dios, no importa, dice aquí el Espíritu de Profecía, si se violó la ley moral, si se violó la ley mental o si violamos la ley física, esto, hermanos, va a tener una consecuencia no solamente en el que lo violó, sino va a traer, dice, una desarmonía con el universo y se empieza a introducir discordia, anarquía y ruina. Con tal razón, el profeta Isaías, en el capítulo 24 y versículo 5 dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, porque falsearon el derecho y porque quebrantaron el pacto sempiterno. Hermanos, que el Señor nos ayude para poder ser fieles mayordomos, no solamente de nuestro organismo, sino también del medio ambiente donde nosotros estamos viviendo. Vamos a orar y de esta manera vamos a concluir con la temática de esta hora. Querido y bondadoso Padre que habitas en las alturas de los cielos, en este momento te agradecemos ampliamente y grandemente por tus bondades, porque nos permites, pese a que esta naturaleza y este mundo está contaminado, está mancillado y se ha introducido discordia, anarquía y ruina, aún podemos percibir en tus obras creadas, podemos percibir tu carácter. Sigue siendo, Señor, el libro de texto para poder comprender y para poder percibir un poco el amor que tú tienes para con nosotros y para poder percibir rasgos de tu carácter. Permítenos ser fieles mayordomos, no solamente de este organismo y de este cuerpo que tú nos has dado, sino también de este lugar donde nos has colocado para poder ejercer de manera benévola el dominio sobre todo lo que has creado. Te agradecemos grandemente tus bendiciones y porque tu presencia estuvo con nosotros. Lo imploramos y lo suplicamos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Hermano, que el Señor les bendiga grandemente. Adelante, hermanita. Bendiciones. Sí, hermana. Muchísimas gracias, hermana. Tremendo mensaje. Wow. Cómo uno aprende, uno escucha, ¿verdad? Cómo nosotros podemos